Así es, aquí estamos. Me gusta esa música. Cambiamos un poquito la intro del programa y me gusta esa música. Estamos ahí animados también, ¿cierto? Y esa canción es una canción que el pastor Juan Carlos fue inspirado por el Espíritu Santo para con esa canción y ha venido a ser como nuestro lema en la iglesia en cuanto a una alabanza que siempre nos llena y habla de la misión que tenemos como generación de fe. Estamos estudiando Marcos 5 y ayer estuvimos estudiando por qué la Biblia, ¿cierto? El Espíritu Santo inspiró a quienes escribieron la Biblia a usar ciertas palabras para definir la enfermedad. Usaban la palabra azote, usaban la palabra maldición, usaban la palabra opresión, usaban la palabra atadura, ¿cierto? Esas palabras, cuatro palabras que se usan y otras más, pero nunca lo llama bendición y eso nos llamaba mucho la atención y eso fue lo que estuvimos hablando y estuvimos estudiando ayer acerca de eso. Y nos quedamos ahí, en esos versos, pero hoy día queremos avanzar un poquito más. Estamos estudiando Marcos 5, desde el verso 21 en adelante, cuando Jesús cruza al otro lado, ¿cierto? Vimos que en otras versiones dice, cruza al otro lado de un lago y, eh, y está con una multitud de gente. Muchas veces no nos damos cuenta, pero a Jesucristo lo seguía mucha gente por la predicación del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa Evangelio? Significa buenas noticias. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, es imposible dar malas, o sea, claro, es imposible dar malas noticias. Malas noticias no es parte del Evangelio. Entonces, es muy raro que a veces en las predicaciones haya tantas malas noticias, como si Dios quisiera producir el mal en nuestra vida o que su poder no fuese suficiente para enseñarnos a través del bien. Nuestro Señor, nuestro Dios, Él dispuso las escrituras para ser enseñado, dispuso los dones de ministerio para que te enseñen y dispuso una de las cosas más importantes al Espíritu Santo para que Él nos enseñe. Él no necesita enseñarnos a través del mal, no usa el mal para enseñarnos y eso es algo muy importante. Entonces estaba Jesús bajando de la barca, allí viene una persona, ¿cierto? Uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, verso 22, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Hay otras versiones que dice para que sea sana. Esa palabra salva, en el original, a veces se usa salvación o sanidad o prosperidad o libertad porque significa lo mismo. Ya son sinónimos, todas esas definiciones. Y luego dice, fue pues con él, quien Jesús fue con Jairo, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Eso estuvimos viendo ayer. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía a sí misma, ¿cierto? Ella se decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Una vez más, usa esa palabra salva que puede ser liberada, sanada, ¿cierto? Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos, verso 31, le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado?
Le están diciendo, Jesús, todo el mundo te está apretando. ¿Cómo puedes preguntar quién tocó tu ropa? Entonces, Jesús dice, pero él mira alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le contó lo que había sucedido, le contó lo que había pasado con ella. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Se dan cuenta que salva y sanidad es lo mismo? Queda sana de tu azote. Y eso, en eso nos detuvimos ayer porque estábamos viendo cómo lo llama azote, o sea, algo malo que le sucede. 35. Mientras aún hablaba, él aún hablaba, o sea, Jesús, vinieron de casa del principal de la sinagoga, o sea, de Jairo, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Esto es algo muy importante y esto es lo que quiero centrarme el día de hoy en la enseñanza, en lo que vamos a conversar. Dice que en el momento que Jesús estaba hablando, llegaron a darle noticias a Jairo de lo que estaba sucediendo con su hija. Y le dice, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y dice que Jesús, cuando oyó la información que le estaban dando a Jairo, le dijo a él, no temas, cree solamente. Mira la declaración de fe que había hecho Jairo al comienzo. Si nos devolvemos un poquito al verso 23, dice, y le rogaba mucho, quien Jairo, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y luego la gente le viene a decir que su hija ya murió, que deje tranquilo al maestro. Cuando Jesús le dice, no temas, cree solamente, lo que le está diciendo es, mantente en lo que creíste al comienzo. Tú viniste a mí y me viniste a buscar para ir a ver a tu hija porque tu hija se estaba muriendo y tú querías que yo pusiera manos sobre ella para que fuese sana. Mantente creyendo lo mismo. Mantente en lo mismo de un comienzo. Y le da algo que es muy importante. Le dice, no temas, no temas. Muchas veces Dios nos da instrucciones, pero hay temor en nuestro corazón. Temor, yo creo que muchas personas le tienen temor a la muerte. Para nosotros los creyentes no debería ser así, pero hay muchos que tienen miedo a la muerte. La muerte para el creyente es solo un paso a la eternidad, pero todos tienen miedo a veces de ese paso. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona teme? Está en fe y entra el temor. Inmediatamente paraliza a la fe. En ese momento ya no hay fe, ya la fe se termina. Entonces Jesús le dice, ten cuidado con esto, no dejes que el temor entre en ti, sino que mantente creyendo. Y cuando Jesús le dice a él esto, en el fondo lo que le está diciendo y en el original lo dice así, es que no pongas atención, tapa tus oídos de todo lo exterior, de todas esas voces, esas palabras y lo que tus ojos pueden ver y solamente sigue creyendo en mí y pone atención a mis palabras. Pon atención a lo que yo he dicho. No temas, cree solamente. Entonces, dice que el verso 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga. Recuerden, había una multitud alrededor de Jesús. Y en ese momento, cuando le vienen a dar las malas noticias a Jairo, él no deja que nadie más se acerque a ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de las buenas intenciones, a veces
las personas no nos ayudan con sus preguntas o no nos ayudan con sus expresiones. Si hubiese sido nuestro tiempo y hubiésemos estado en ese lugar, quizás hubiésemos escuchado a la multitud, al escuchar lo que se le decía a Jairo, que la multitud hacía un ruido así como, así como, ¿qué pasó? Se murió. Entonces, Jesús no quería que eso siguiese alrededor del Padre, porque el Padre necesitaba seguir en fe. Recuerden, y lo vamos a ver más adelante, que la madre estaba con la hija. O sea, la madre estaba ahí, pero el Padre fue el que fue a buscar a Jesús y el Padre era el que necesitaba mantenerse en fe. La madre estaba con la realidad encima, ¿cierto? De lo que estaba sucediendo. El Padre era el que seguía en fe. Y entonces, dice, no permitió que nadie, sino Simón, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, lo siguieran, ¿cierto? Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. ¿De quién se estaban burlando? De Jesús. ¿Quiénes? Los que estaban llorando y estaban alborotados. ¿Por qué? Porque la gente que estaba ahí estaba consciente de la realidad que ellos estaban viendo. No estaban conscientes de lo que su padre, el padre de la niña, estaba creyendo o lo que Jesús venía a hacer. A Jesús lo tomaron como cualquier persona y él les dijo, no muere, solamente duerme. Y ellos le dijeron, tú no sabes nada. Además, en ese tiempo, cuando alguien fallecía, se contrataban personas para llorar. Entonces estaban ahí las lloronas. Y las lloronas no querían perder su trabajo y eran expertas en muerte. Entonces, estaban ahí haciendo su trabajo. ¿De qué me vienes a decir tú que la niña está muerta? Sí, a mí ya me contrataron para esto porque ya murió. En el fondo eso es lo que están diciendo. Y dice, se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. ¿Quiénes estaban con él? Pedro, Jacobo y Juan. Ellos estaban con Jesús. Y dice que entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Entonces, si él hubiese dicho en nuestro idioma, en español, por ejemplo, él habría dicho, niña, a ti te digo, levántate. Pero él lo dijo en su idioma, Talita Kumi. Entonces, dice, luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. ¿Quiénes se espantaron? La gente que estaba alrededor, que vio después a la niña caminando, ¿cierto? Pero Jesús le mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Jesús le dijo, no le cuenten a nadie, muy difícil, porque ya estaban las lloronas, la multitud sabía que algo había pasado con Jairo y iban a averiguar qué había sucedido, ¿cierto? La gente siempre quiere saber, entonces quería averiguar qué había sucedido con la hija de Jairo y entonces la fama de Jesús comenzó a crecer por todas partes. Entonces, seguimos viendo ciertos patrones de la fe. ¿Por qué? Porque vemos a una mujer que hizo una declaración de fe, que dijo, si tan solo tuvo un punto de contacto, si tan solo tocó el borde de su manto. Tenemos a Jairo, que dijo, si vas a mi casa y pones manos sobre mi hija. Tenemos, yo decía al comienzo, la fe del centurión, si tan solo dices la palabra, mi siervo se recuperará. Si tan solo hablas, si tan solo usas tu autoridad, entonces mi siervo se
recuperará. ¿Cuántas veces nosotros tenemos dudas acerca de cuál es la voluntad de Dios? Pero claramente hemos estado estudiando esta semana que la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios, se ve a través de Jesús. ¿Y cómo lo vemos a través de Jesús? Porque Jesús dijo, yo no hago nada que no veo al Padre hacer. Y yo no digo nada que no escucho, yo no digo nada o yo digo todo lo que escucho al Padre decir. Yo digo todo lo que escucho al Padre decir. Entonces, cuando Él hace lo que el Padre hace, o dice lo que el Padre dice, entonces nos está mostrando la voluntad de Dios. Tomás, los discípulos, en algún momento le dijeron, Jesús, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios y te creemos. Y Jesús le dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, la fe debemos comprender que es algo por lo cual vivimos los creyentes. Vivimos por fe y no por lo que vemos. Y miren, eso aparece en 2 de Corintios 5:7. En la Reina Valera lo dice así, porque por fe andamos y no por vista. Pero hay otras versiones que lo dicen de manera diferente. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy lo dice así, ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a los pies del Señor con una petición a Él y estamos sostenidos en fe, aunque aún no podamos ver el resultado de aquello que hemos pedido? Por ejemplo, Jairo no dice cuánta era la distancia que tenía que había entre donde estaba Jesús y donde estaba la casa de Jairo. Pero pasaron minutos suficientes, y no sé si a usted le ha pasado que cuando algo sucede y recibe usted una noticia, tu mente corre muy rápido, ¿cierto? Tu mente corre muy rápido. Entonces, tiempo suficiente para que Jairo hubiese desistido. Pero Jesús lo afirmó a Jairo en su fe. ¿Cómo lo afirmó? Le dijo, no temas, cree solamente. A veces, cuando estamos en los tiempos entre que hemos orado o hemos hecho una petición a Dios y entre que lo vemos, necesitamos estar firmes en fe. ¿Recuerdan la semana pasada? Estuvimos estudiando acerca de Abraham. Y Abraham, ¿cómo se afirmaba en la fe? Dando gloria a Dios, dando gloria a Dios, recordando las palabras que Dios le había dicho, recordando las promesas de Dios. Dice que no consideraba su cuerpo. Entonces, cuando tú estás en el proceso entre que creíste y veas lo que has pedido, entonces tú necesitas afirmar tu fe. En este caso, las palabras de Jesús afirmaron la fe de Jairo. ¿Qué palabras Jesús ha dicho en las Escrituras? ¿Qué palabras Dios ha dicho en las Escrituras que pueden afirmar tu fe? Por eso es que es tan importante conocer la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante conocer las Escrituras. Y hoy en día tenemos esto, tenemos celulares y tenemos internet, y ellos en ese tiempo no lo tenían. Tú tienes a Google, puedes ir ahí, puedes buscar versículos bíblicos, por ejemplo, de fe. Y van a aparecer muchos versículos bíblicos y te van a recordar lo que Dios ha dicho. Entonces te pueden ayudar para transitar en ese tiempo entre que creíste y entre que lo ves. Mira, hemos estado estudiando fe, ¿cierto? Y nuestro versículo base ha sido Hebreos 11:1. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe.
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira cómo lo dice y vamos a recordar una de las otras versiones. Dios habla hoy. Tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Entonces, fe, estamos hablando de algo que, que sucede entre medio, entre que lo has creído y entre que lo tienes. ¿Qué pasa entre medio? Paciencia. La paciencia no es aguantar cualquier cosa. La paciencia, según la Biblia, es una espera alegre, porque tú sabes el final. Dios es fiel. Dios es fiel y Él va a cumplir lo que ha dicho. Mira lo que dice otra versión de 2 de Corintios 5:7. En efecto, dice la NBI, vivimos por fe y no por vista. Vivimos por fe y no por vista. La NTV lo dice así, vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Cuando hemos creído, realmente nos mantenemos en fe hasta el final, no dudas por incredulidad, no te desanimas al considerar lo que te rodea o en el caso, por ejemplo, de Abraham, su cuerpo, o bien, tú sigues creyendo en fe y sigues afirmándote y animándote en fe con la palabra de Dios que te recuerda lo bueno que es ser un hijo de Dios, todo lo que el Señor nos ha dado. Por eso mi recomendación para las personas que eh, que necesitan mantenerse en fe, entonces es pasar en el Nuevo Testamento entre Romanos y Judas, entre Romanos y Judas. ¿Por qué? Porque Romanos y Judas fue escrito para la iglesia. Podemos ir al antiguo y podemos ver ejemplos de fe, pero cuando tú pasas tiempo entre Romanos y Judas, vas afirmando lo que tú eres. Yo recuerdo haberles enseñado quizás la primera semana que comencé a enseñar, que cuando yo estaba en la escuela de ministerio, que estaba acá en Chile en esos años, mi líder, mi maestro, me enseñó y nos dijo, vamos a hacer un ejercicio de fe y vamos a creer por 100 pesos, por un par de calcetines, no que te lo compres tú los calcetines, sino que alguien te regale un par de calcetines. Y a lo mejor es algo muy simple, a él se le ocurrió en ese momento un par de calcetines, pero era algo que iba a demostrar que la fe sí produce. Dijo, us- a- a- ejerciten todo lo que hemos aprendido acerca de la fe y enfoquen su fe en eso. Y todos nosotros, todos quienes estudiábamos en ese año, que eran alrededor de 25, 30 personas, todos tuvimos testimonio de fe. El problema es que nosotros a veces soltamos entre que hemos creído y entre que vemos, soltamos. Dejamos que la circunstancia, lo que está alrededor, nos envuelva. Por eso que necesitamos estar atentos. Recuerda, siempre la fe está vigilante, siempre la fe está atenta. Tú no haces descansar la fe siempre está activa. Entonces, tú estás atento y tú no puedes evitar que un pensamiento venga a tu mente, pero sí puedes evitar que se quede. Entonces, uno de mis mentores lo enseñaba así, tú no puedes evitar que un pájaro dé vueltas alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga un nido en tu cabeza. O sea, hablando de los pensamientos, ¿cierto? Muchas veces, cuando estamos pasando tiempos difíciles y cuando no hemos entrenado nuestra mente, no solamente que vengan pensamientos, sino que somos bombardeados por pensamientos. Entonces, un ejercicio que es muy bueno para ayudarnos es cantar alabanzas al Señor, pero no quejabanzas,
No canciones que, ay Señor, no puedo y necesito tu ayuda. No, canciones, alabanzas que te recuerden quién es Dios, que te recuerden cuál es el poder de Dios que está disponible, que te recuerden cuán grande es tu Dios. Eso te ayuda mucho, porque además, para cantar, tú tienes que recordar y eso hace que tu mente no se vuele, no se vaya, ¿cierto? Con los pajaritos que andan ahí dando vuelta. Entonces, te ayuda a mantenerte en fe. Puedes adorar, puedes alabar y te mantienes firme en lo que has creído. Puedes alabar cantando, puedes adorar cantando, no necesariamente puedes hacerlo solamente hablando, puedes adorar cantando, puedes ir al Antiguo Testamento y buscar, eh, eh, puedes buscar ejemplos de hombres y mujeres de Dios. ¿Quieres saber qué ejemplos? Anda a Hebreos 11 y busca en el Salón de la Fama de la Fe, ¿cierto? Busca los ejemplos que están ahí y mira cómo esa gente que estaba ahí en esos lugares, entonces mantuvieron la fe a pesar de todo lo que estaba alrededor, que decía todo lo contrario. Es un muy, muy, muy buen ejercicio usar nuestra voz a favor nuestro. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Muchas veces, muchos creyentes, se los voy a graficar con este ejemplo. Cuando el Señor nos llamó al ministerio, pasamos un tiempo muy complicado como familia. Había mucha presión, presión económica, presión de muchos tipos. Nosotros somos los primeros como hijos en nuestras familias respectivas con el pastor Juan Carlos que conocimos del Señor. Por lo tanto, nuestras familiares no nos ayudaban en la fe. Nosotros nos teníamos que afirmar eh, entre nosotros y también en la congregación donde estábamos. Entonces, era un tiempo de mucha presión. Y yo estaba en la escuela de ministerio. Y un día, nosotros en la escuela de ministerio había una característica que era que siempre estaba la posibilidad de que el Espíritu Santo se moviera con libertad. Y recuerdo que esa mañana, las clases eran en la mañana, siempre comenzábamos el día con una oración. Estábamos en la mañana en clases y llegó uno de los invitados que habían, siempre venían diferentes invitados a la escuela, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, ¿para qué? Para quienes estábamos estudiando pudiéramos apreciar las diferentes unciones y pudiéramos aprender de ellos. Entonces, estaba uno de los invitados, estábamos orando, dando gracias a Dios, habíamos iniciado la mañana, comenzó la clase y de repente la clase se detuvo. Y él dice, yo creo que el Señor quiere hacer algo esta mañana diferente. Y nos pusimos todos a orar nuevamente y el Señor me habló a mí. No me habló así suavecito. Me dijo, Claudia, ven, adelante. Entonces me sacaron adelante y me dijeron, el Señor dice esto, has estado creyendo bien. O sea, mi fe estaba bien enfocada, pero estás hablando muy poco, porque yo soy una persona muy introvertida. Esa es mi personalidad, muy introvertida. Estás hablando muy poco. Y si nosotros queremos entender cómo se desata la fe, cómo actúa la fe, eh, eh, cómo cosechas en fe, de acuerdo a lo que has sembrado, o sea, de acuerdo a lo que estás creyendo, entonces es con palabras. Y yo me di cuenta, sí, yo estaba segura en mi corazón de lo que había creído, pero no hablaba mucho. Cuando veía una circunstancia, cuando veía que algo no estaba saliendo tan bien, entonces yo guardaba silencio, porque así es la Claudia, ¿ok? Entonces yo me di cuenta, debo hablar más. Y comencé a hablar qué, no cualquier cosa, lo que Dios había
dicho, lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios habló sobre nuestras vidas, lo que Dios había marcado en nuestras vidas y nos había dicho, esto es lo que deben hacer. Entonces comenzamos a dar gracias con mi esposo, comenzamos a alabar al Señor, a hablar de acuerdo con lo que habíamos creído. Eso es muy, muy, muy importante, muy importante, que tu voz esté de acuerdo con lo que tú has creído. Hay una alabanza y nuestro hermano está recordándonos una alabanza. Dice, la victoria no está en lo que yo veo, la victoria no está en lo que yo siento, la victoria está en lo que yo creo. Entonces, y dice así más o menos, ¿ok? No, yo no soy, no tengo tan buena voz, pero dice así, la victoria no está en lo que yo veo, la victoria no está en lo que yo siento, la victoria está en lo que yo creo. Así dice el coro. Entonces, nosotros podemos ayudarnos en fe. Ayudarnos en fe. ¿Por qué? Porque al poner nuestra voz a favor de lo que hemos creído, entonces ayudamos a nuestros pensamientos. ¿Dónde está la batalla hoy? El campo de batalla hoy es tu mente. Allí es donde se ganan las batallas de fe. ¿Por qué, pastora? Y ahí tendría que entrar y enseñar muchas cosas como para llegar a ese punto, pero lo voy a tratar de resumir. Antes, Satanás podía llegar ante el trono de Dios, delante del trono de Dios y acusarnos delante de Dios, por decir así. Entonces, luego Jesús muere y dice que él lleva su sangre, y eso nos muestra, perdón, hasta dónde llegaba la autoridad que le había dado al hombre, Dios. Como Satanás lo usurpó, entonces él podía llegar hacia ese lugar, porque él usurpó y le quitó lo que Dios le había dado al hombre en Adán, ¿cierto? Entonces, luego viene Jesús, su sacrificio en la cruz, y dice que él toma como sumo sacerdote su propia sangre y la lleva al tabernáculo celestial y pone la sangre, su sangre limpia, sin mancha, de cordero, el cordero inmolado, como lo llama la escritura, entonces lo pone sobre el propiciatorio, sobre el tabernáculo celestial y limpia todo eso. Entonces Satanás nunca más tú ves en el Nuevo Testamento que él nos va a acusar delante del trono de Dios. Lo que hace Satanás ahora es molestar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque es el ámbito donde él se mueve. Él se mueve alrededor nuestro. Él se mueve en este mundo caído. Él se mueve de esa forma, pero nosotros que comprendemos cómo funciona Satanás, entonces no le damos espacio en nuestra mente. No podemos evitar que un pensamiento tú lo pienses. Lo que puedes evitar es que ese pensamiento se quede y genere de fruto en tu vida. Entonces, nosotros podemos ponernos de acuerdo con lo que Dios ha dicho y no con lo que las circunstancias o nuestro propio cuerpo, como Abraham dice que su cuerpo era casi de 100 años y él no consideró su cuerpo como algo, como que estaba como muerto para afirmarse en la fe. Él fue papá como a los 100 años y cualquier persona sabe que como a los 100 ya está medio muerto, ¿cierto? Entonces, ¿puedes considerar tu cuerpo o no? Es tu decisión, porque Dios nos dio la capacidad al ser humano de tomar decisiones. Entonces, yo puedo llenar mi vida de quejabanzas, o sea, alabanzas o quejas que les ponen música, o puedo llenar mi vida de lo que Dios ha dicho. Volvamos a la canción. ¿Qué decía? Mi victoria no está en lo que yo veo, mi victoria no está en lo que yo siento, mi victoria está
es lo que yo creo. Y lo que sigue de la canción dice, entre pruebas y tribulación. Tengo que cantarla para acordarme. Entre pruebas y tribulación se levanta un grito de victoria y alegría. Vivo en Él y Él vive en mí. La victoria está en mi interior. La victoria está en mi interior. El victorioso habita en mí. El mayor habita en mí. Victorioso Jesús habita en mí. ¿Por qué? Porque nosotros ahora no estamos solos. Dios habita en nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Voy a estar contigo hasta el final de los días. Él nunca nos deja. Siempre está disponible para nosotros. Cuando nosotros tenemos alguna petición, siempre podemos acudir a Él. Y sí, podemos levantar nuestras manos en los momentos difíciles. Podemos, a veces, aunque sea con un hilo de voz, podemos hacerlo en los momentos que no es tan fácil hablar. Yo recuerdo otro testimonio, una ministro hoy. En ese tiempo, ella me contó que cuando estaba pasando un tiempo muy difícil en su vida, lo que ella hacía, anotaba versículos en unas cartulinas, los escribía y los guardaba en su billetera. Y cuando estaba en los momentos más difíciles, ella los sacaba de la billetera y comenzaba a hablarlos y a darle voz. Es un muy buen ejercicio que se puede hacer. Entonces, siempre nosotros estamos en victoria. ¿Por qué? Porque Él es el que venció y nosotros, como estamos en Él, entonces somos más que vencedores. Él venció. Él venció. ¿Qué vence al mundo? ¿Qué vence todo lo que te rodea? Te rodea? Tu fe. ¿Tu fe en quién? En Jesucristo, en lo que Él hizo, en lo que Él conquistó por nosotros. Así funciona la fe. Hemos estado viendo cómo este hombre recibió malas noticias y Jesús le dijo, no temas, sigue, cree solamente. ¿Qué significa esa palabra no temas? No te mantengas temiendo, sino que mantente creyendo. En el original es algo continuo. Mantente creyendo, mantente creyendo, mantente creyendo, mantente creyendo. ¿Cómo te ayudas? Usas tu voz, usas las escrituras, usas la alabanza para mantenerte en fe, en lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Hay cosas que son de un día para otro, gloria a Dios. Hay cosas que se toman un tiempo más. Recuerdan que les conté el testimonio de una mujer que conocí que 35 años estuvo orando por su hija para que conociera al Señor y después de 35 años ella conoció al Señor y ella daba gloria y alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque había podido ver con sus ojos la respuesta del Señor en la vida de su hija. Entonces, sí, hay cosas que toman más tiempo, hay cosas que toman menos tiempo, pero Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Y aunque las cosas tomen más tiempo, su palabra no cambia. Su palabra sigue vigente, su palabra está disponible para nosotros. ¿Quieres saber más de fe? Busca, aprende, busca, escudriña las escrituras, busca acerca de fe. ¿Quieres saber lo que Dios ha dicho sobre ti? En este tiempo, la iglesia busca entre Romanos y Judas. Ve lo que Dios ha hablado sobre ti. Eso es que tú vas aprendiendo, estudiando la palabra y la vas aplicando, se llama renovación de la mente. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por lo que tú has dispuesto para nosotros. Sí, el Señor dijo, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Que se cumpla su palabra, así en el cielo como en la tierra. Nosotros, con nuestra voz, podemos hacer o podemos
ayudar a que la palabra de Dios sea el canal para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. Doy gracias a ustedes por este día, por estar conectados. Gracias por todas sus interacciones. Gracias a quienes se conectaron. A lo mejor no dieron los saludos al comienzo, pero estaban ahí escuchando, estaban ahí atentos a la enseñanza. Ahí veo que también se conectó Miriam Gutiérrez, muchas gracias. También Cecilia Altamirano, muchas gracias. Maricel, cariños a todos ahí en la familia. También a Corina Cáceres Parra, mi mami dice que está viendo con mi hermano, cariños. Así que sigan ahí, adelante, vamos, que se puede, ¿cierto? Y Felipe, que me ayudó con la canción, Sergio, que estaba también ahí interactuando, Caro Cornejo también, gracias, porque me ayudan, me animan y me ayudan a seguir con las enseñanzas. Estamos aquí, en este programa, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. En este tiempo en que yo estoy enseñando, estamos aprendiendo fe, estamos aprendiendo más acerca de cómo poder aplicar esto que a veces se ve tan abstracto en nuestras vidas, llevarlo a la vida diaria. Gracias por su compañía. ¿Quieres saber más de nosotros? www.generaciondefe.cl. ¿Quieres ver todas las enseñanzas? Tenemos muchas horas de enseñanza. Todos los programas de Revolución Hoy están ahí. Todas las predicaciones de la iglesia están ahí. ¿Dónde? En YouTube, en el canal Iglesia Generación de Fe. Puedes ahí pinchar, puedes suscribirte cada vez que estemos en vivo, te va a llegar un aviso y te damos gracias porque tú eres la motivación de Dios para que nosotros podamos hacer este programa. Queremos llegar a muchos, queremos mostrarle el amor de Dios, queremos mostrarles cómo es Dios a través de las Escrituras. Muchas gracias a todos. Gracias por estar conectado ahí. Saludos, Joana, desde el norte. Muchas gracias. Javiera, también. Gracias porque están ahí comentando. Elena, desde Cartagena. Muchas gracias, Elena, por estar conectado. Carito, también gracias por tu saludo. Esto ha sido Revolución Hoy por el día de hoy. Vamos, valga la redundancia, ¿cierto? Y recuerda, ¿tienes una petición de oración? Más 569-26-45-20-78. Más 569-26-45-20-78. Ahí estamos listos para recibir tus mensajes. Tus mensajes ahí pueden ser por audio o pueden ser mensajes escritos. Estamos disponibles para ti. Bueno, de esta manera terminamos el programa del día de hoy. Mañana nos encontramos nuevamente, si así sabemos que es la voluntad de Dios porque Él nos pidió que hiciéramos esto, así que sabemos que es la voluntad de Dios que nos encontremos mañana nuevamente en tu programa Revolución Hoy.